El compostaje significa, en sus siglas, poner todo junto. En sí, entonces, esto sería todos los restos orgánicos que generamos en la casa, hacerlo de manera controlada, con un manejo de aire, con un manejo de riego, obtenemos lo que se conoce como el compost, que es el abono. Entonces, sería de manera sintética el reciclado de los restos orgánicos. Nos imaginemos cuando vamos a algún monte de acá en nuestra zona, vemos que está esa tierra negra que se forma encima o lo que vemos cómo se forma. Ese es el compostaje en la naturaleza. Entonces, digamos, es una manera de remediar y de disminuir la contaminación a través de los restos orgánicos que generamos nosotros a nivel domiciliario diariamente, porque el compostaje en sí, hablamos de que su producto final es el compost, que es un abono orgánico, o también se lo conoce como una enmienda para mejorar nuestro suelo. Pero lo bueno que es el beneficio ambiental que tiene, porque si nosotros hacemos el compost en la casa, generamos menos residuos, hacemos que los camiones lleven menos residuos, entonces menor contaminación a través de los gases de efecto invernadero y principalmente estamos disminuyendo focos de plagas y enfermedades, como así también disminuyendo que los residuos orgánicos vayan a parar a los vertederos comunes y contaminen el suelo, el agua y el aire. O se conoce o se habla muy poco de la contaminación que generan los restos orgánicos. Estos se van a parar y que lamentablemente tenemos acá muchos vertederos comunes en nuestra provincia, contaminan en todos los efectos, como te decía, contaminan el suelo acidificando, contaminan el agua también afectando la calidad y contaminan el aire a través de los gases de efecto invernadero. En Jujuy, cada uno de nosotros genera diariamente aproximadamente entre 0,800 o digamos 0,8 kilogramos de residuos. Eso, el 50% corresponde a los restos orgánicos, es decir, 400 gramos diariamente estamos generando de residuos orgánicos. Ahora, si imaginamos eso, hagamos un número en nuestra casa, hagamos un número a nivel diario, hagamos en el mes y en el año, estamos hablando de grandes toneladas de residuos que podríamos evitar y transformarlo en un abono a través del compostaje. Nosotros de este lado decimos que no le encontramos desventaja al compostaje, porque si hablamos de su práctica es asequible, es decir, vos en tu casa, si no tenés patio y si vivís en el 10º piso en pleno centro, podés hacer compostaje. Entonces empezamos a disminuir esos mitos que existen. Segundo, la unidad donde se realiza el compostaje, que es conocido como la compostera, que es la unidad, digamos, donde vamos a reciclar los restos orgánicos, puede ser de madera, puede ser de plástico, puede ser de cualquier otro material, es decir, podemos reutilizar cualquier material y transformarlo en una compostera. Sí. Y en cuanto al cuidado, tranquilamente podemos hacer un trabajo de 2 veces por semana. Nosotros haciendo números hemos determinado que aproximadamente nos va a tomar por semana media hora atender o manejar nuestra compostera o el compostaje. ¿Y qué necesitamos? Que es la pregunta que siempre nos hacemos. Primeramente, lo que te decía, nuestra compostera. Simplemente podemos reutilizar cualquier tipo de recipiente que generamos o tengamos ahí en el fondo o escondido por ahí o que no le estemos dando uso. Bien. Segundo, cualquier tipo de herramienta de jardinería que tengamos puede servir para los trabajos del compostaje. Y en cuanto a bioseguridad, recomendamos siempre un par de guantes. Uh-huh. Y los insumos, lo más importante, son los que generamos todos los días, que son los restos orgánicos. Yo les voy a decir esos restos orgánicos que no van. Generalmente los restos orgánicos que no van son las heces, digamos, de los animales domésticos, generalmente el perro y el gato. Bien. Porque van a generar otro tipo de reacción química. ¿Qué aparte no va? Todos los restos inorgánicos, por supuesto. Hay un mito sobre los cítricos, pero todo lo que sean cítricos de cualquier variedad, todo eso también va al compostaje. ¿Estamos? Otra cosa que no puede ir, por ejemplo, algunos que tienen restos también de cigarrillos, eso no va.
los restos, por ejemplo, de la comida, que generalmente también se genera todos los días, eso tampoco va, es decir, comida elaborada tampoco no va, restos lácteos tampoco eso no va. Y en general, ahora sacamos todo esto, entonces todas las frutas y verduras que generamos todos los días son los insumos principales para el compost. Y la pregunta que siempre nos hacemos es ¿cómo hacemos? Ya Claro. tenemos todo, entonces ¿cómo empezamos? Pablo, te quiero preguntar una cosa. Me quedé pensando en el recipiente en el cual yo voy a hacer el compost. ¿De qué dimensión recomendás o no importa? ¿O qué material, vidrio, plástico? Me imagino una pecera, por ejemplo, que ya no se use, ¿se la puede usar? ¿O un tacho de plástico grande de pintura, por ejemplo, lo puede usar? En este caso, por ejemplo, es muy buena tu pregunta en cuanto al vidrio. El vidrio podría utilizarse, pero va a tener su incomodidad de trabajo. Entonces yo lo que recomiendo es mejor si tenés un tacho de plástico o de cualquier otro material que puede ser de madera también, un macetero grande, es mejor utilizarlo como una compostera. Las condiciones básicas de la compostera tiene que tener una tapa y tiene que estar agujereado en su parte inferior para que salga ese líquido que se genera, que se conoce como el lixiviado, y también para que haya una entrada y salida de aire. ¿Estamos? Bien, sí. Eso. Bueno, en cuanto allá ya tengamos los restos orgánicos, ahora vamos a reconocer cuáles son los restos orgánicos y cómo se clasifican. Vamos a conocer a los húmedos y a los secos. Los húmedos serían todas las frutas y verduras que te mencionaba anteriormente. Sí. Y los secos serían todas las hojas secas que generamos en la casa. Ahora vos me podés decir, mirá, yo no tengo patio, yo no tengo plantitas, entonces lo que recomendamos es utilizar todos los cartones, papeles, servilletas de papel, los restos que nos quedan de los fósforos. Entonces todos esos materiales servirían como material seco. Vas a separar todo lo húmedo y lo seco, agregás una pila siempre de material seco primero. ¿Por qué? Porque el material seco, como lo vemos y como lo conocemos, genera porosidad, absorbe la humedad y lo más importante es que el material seco me aporta la energía, que es el carbono. Tiene estas tres funciones principales. Entonces, lo otro a tener en cuenta es que el material seco siempre se agrega más que el húmedo. En términos de números, siempre en proporción de 2 a 3 partes de seco y 1 parte de húmedo. Nos fijamos de acá una semana o de acá 5 días, el proceso empieza a degradarse porque ahí actúan las bacterias, que son del tipo aeróbica, la temperatura empieza a elevarse y la degradación empieza a hacerse efectiva. El cuidado es hacer una aireación, es decir, una mezcla con el par de guantes o una herramienta de jardín de mano, le damos vuelta 1 o 2 veces a la semana, dándole aire, va a aumentar el proceso de degradación. Con estas tareas de cuidado y de manejo que hagamos, en 90 días nos garantizamos que vamos a tener transformación de estos restos orgánicos en compost.